Otro tema complejo que acá en Vespertinas lo hemos estado siguiendo es el tema de los medicamentos de alto precio. Esto que ha llevado a que personas particulares tengan que hacerle juicio al Estado para poder llegar a esos medicamentos que son necesarios, o sea, que es la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces, ¿verdad? Bueno, y con esto hay novedades porque la Suprema Corte de Justicia declaró que es inconstitucional, la ley que limita los medicamentos de alto precio por temas presupuestales. Y bueno, y uno de los que ha estado siempre al firme con esto de los juicios al Fondo Nacional de Recursos para obtener medicamentos de los que depende su vida es el doctor Juan Cereta, del Consultorio Jurídico de la UDELAR, que nos va a explicar qué significa este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Buenas tardes y bienvenido a Vespertinas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que nada eso, ¿no? Sí, ¿Qué significa este fallo? Bueno, este fallo significa la declaración de inconstitucionalidad de nuestro sistema jurídico. Es una decisión que solamente puede tomar la Suprema Corte de Justicia y que implica que una ley, el juez que lleva el caso no la pueda aplicar. Es decir, permite que se desaplique una ley. En este caso, refiere a un artículo de una ley que establece un listado de medicamentos que son los que el sistema de salud brinda. Lo que dice la sentencia de la Suprema Corte es que, a propósito de lo establecido en la Constitución, donde no hay un listado de medicamentos al que se restrinja el deber del Estado, esa norma que solo limita a un listado viola la Constitución. Pero hay que tener presente que en nuestro sistema también la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos generales, sino que tiene efectos particulares. Quiere decir esto que solo aplica esa declaración que hace inaplicable la ley para esa situación, es solo para ese paciente que hizo ese trámite para de cada inconstitucionalidad. No tiene efectos generales que podamos con esto decir, bueno, de ahora en adelante todos los pacientes que necesiten un medicamento no se les va a poder aplicar la ley porque la Corte dijo que era inconstitucional. Eso no funciona así en nuestro sistema. Se requiere para cada caso una declaración específica y eso significa que el juez no va a aplicar esa ley. No significa tampoco con solo eso ganar el juicio. O sea, cuando se habla muchas veces de la jurisprudencia como un antecedente, en este caso no aplica. No, nosotros no tenemos ni declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, la tenemos con efecto para el caso concreto, y no tenemos precedentes obligatorios como en el sistema del common law. Quiere decir que la jurisprudencia no es obligación para el siguiente juez que reciba un caso igual. Obviamente que no es que los jueces ignoren lo que va ocurriendo en los demás tribunales, pero no tienen ninguna obligación de mantener el mismo criterio. Entonces esto, para la gente que está en juicio contra el Estado, por ejemplo, para los clientes que tienen en el servicio que da la UDELAR, ¿cambia algo? O sea, ¿o cambia para el próximo? O sea, ¿o hay algo que se pueda hacer como antes de tener que llegar a un juicio? No sé. O sea, ¿cambia en algo? Porque esa era como la esperanza cuando uno ve esa noticia, pero no sé si produce algún cambio real. Bueno, no sabemos. En realidad, desde el punto de vista de hoy, la necesidad de hacer juicios hoy sigue siendo exactamente la misma. De repente podemos decir que las chances de ganar mejoran porque va a haber una ley que no se va a poder aplicar, porque en la medida que se plantee la inconstitucionalidad, la Corte va a mantener por ahora esta posición y le va a decir al juez, esta ley no la aplique, esta ley limitante no la aplique, pero eso no quita que no se deba pasar por el proceso judicial. También es cierto que las declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte, si bien tienen, como dije, efecto para el caso concreto, en la última parte de la sentencia, la Corte comunica al Parlamento, que es el que estableció esa ley, la sentencia. Es como una señal que no obliga al Parlamento a modificar la norma, pero es como una señal para los parlamentarios, para el Poder Legislativo, decirle, mire que esta ley que ustedes aprobaron, a nuestro criterio, viola la Constitución. En algunos casos, estas señales, y creo que así fue pensado el sistema, deberían hacer reflexionar a los legisladores para decir, bueno, si tenemos una ley, sancionamos una ley que vulnera la Constitución, deberíamos corregir eso. Si eso ocurriera, pero repito, no es obligatorio para el Poder Legislativo, si eso ocurriera, sí encontraríamos soluciones globales e iríamos hacia el camino de no tener que hacer juicios. Quiero destacar especialmente que este caso, por el que se obtuvo esta declaración de inconstitucionalidad, fue llevado adelante por la doctora Laura Navarro. Ahí está. Cuando hablamos de un juicio, hablamos de tiempo y a veces lo que le falta al paciente es tiempo. ¿Cuánto te lleva a vos poder resolver el tema y que se libere el medicamento para los pacientes? Bueno, en realidad el trámite judicial estrictamente, que nosotros lo estamos llevando por la vía del juicio de amparo,
Lo judicial es rápido, porque nosotros desde que presentamos la demanda hasta que tenemos la sentencia transcurren, digamos que 5 o 6 días como mucho. Y esa sentencia debe cumplirse si es de condena. Lo que sí estamos teniendo dificultades es para que, con el Ministerio de Salud Pública, cuando es condenado el Ministerio de Salud Pública, para lograr que esa sentencia se cumpla en plazos breves, digamos, que por lo menos compatible con las urgencias de los pacientes. Hoy por hoy no se está cumpliendo en los plazos que establecen las sentencias, tenemos que iniciar un trámite administrativo para el cumplimiento de las sentencias, pero ni siquiera se cumple así con los plazos que los jueces han establecido, y es toda una lucha y una pelea cotidiana fuera del juzgado con el Ministerio de Salud Pública para que compre los medicamentos que necesitamos o para que los entregue, y muchas veces estamos viendo cómo llegan tarde. Sí, y otra cosa, Juan, ¿se ha apelado, digamos, algunos fallos? Sí, el 99% de los ganados en primera instancia por nosotros son apelados. ¿Y eso no extiende los tiempos? En su inmensa mayoría, no, en su inmensa mayoría son confirmados en segunda instancia, o sea, son desestimadas las apelaciones, pero una cuestión muy importante del amparo es que mientras se apela, si la sentencia condenó debe cumplirse, con lo cual el trámite que insuma la apelación, que tampoco es tan largo, no es que el paciente no esté recibiendo. Empieza a recibir, debería empezar a recibir a las 24 horas en que se dictó la sentencia. No es por el tema de la apelación que se dilata porque el Ministerio demora en cumplir la sentencia, cosa que debo reconocer no pasa con el Fondo Nacional de Recursos, que cumple en plazo. Juan, ¿cuántas personas por el consultorio jurídico de la UDELAR están en espera de un medicamento o, bueno, en este proceso actualmente? Bueno, nosotros en el 2020, que fue un año con una baja de la cantidad de casos a propósito de que tuvimos que reducir seriamente la atención presencial y, bueno, y las consultas oncológicas también se redujeron considerablemente, tuvimos un descenso de la cantidad de casos y presentamos 352 en el 2020. En este año las consultas han empezado a aumentar, nosotros atendemos siempre los jueves a partir de las 20 horas, en este momento lo estamos haciendo de manera presencial solamente los docentes y transmitimos por Zoom a los estudiantes, pero viene aumentando. Yo creo que este año vamos a volver a números parecidos a los del 2019, que andaban por los 500 casos. Igual 352 es casi uno por día. Sí, claro, ¿no? claro. En un año. Justamente con esto, de que hace años que están haciendo esto, de que siempre es una cantidad enorme de pacientes que tienen que ampararse en esta forma de tratar de conseguir los medicamentos. ¿Hay algún cambio posible o probable en el futuro cercano para este sistema? Bueno, por ahora no se vislumbra ninguno. Es decir, a veces a nosotros se nos pregunta si el cambio de la administración o el cambio de autoridades ha incidido en algo. En este tema no ha incidido en absoluto. Seguimos más o menos con la misma realidad, con las mismas demandas de medicamentos, con las mismas defensas esgrimidas por el Ministerio. En un principio se había mejorado el cumplimiento de las sentencias, pero hoy estamos otra vez con serios problemas como tuvimos antes. Sí, según casos conocidos, comentan la frialdad con que la otra parte apela, digamos, a todo esto, ¿no? Como que la persona no necesitara ese medicamento, y es bastante doloroso pensarlo desde ese lugar para quien está desesperado por recibir medicamento. ¿Vos lo visualizás así? Porque de última son autoridades del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Bueno, nosotros, vos sabés que nosotros eso lo sentimos sobre todo en el relacionamiento, y tenemos que ser cuidadosos en lo que transmitimos a los pacientes y a su familia. Nosotros la verdad que en general tenemos muy buena relación con los colegas con los que litigamos cotidianamente, y entendemos que ellos están cumpliendo una función profesional. Nunca hacemos reproches, digamos, claro, a los profesionales, a los abogados. Ellos reciben directivas de sus jerarcas y no tienen otra opción que cumplirlas. Por eso, con las personas con las que nosotros tratamos, que son abogados también como nosotros, mantenemos una buena relación, una relación cordial, a pesar de que muchas veces no nos gustan o no compartimos las defensas que se esgrimen, pero son directivas que reciben de sus jerarcas. Claro, claro. Nosotros yo lo estoy viendo desde otra perspectiva, ¿no? Desde el lado humano y desde el lado de conocer casos, y entonces digamos que toca fibras emotivas que por ahí, claro, nada tienen que ver con el ámbito profesional, pero, digamos, o académico, meramente dicho. Lo que vos decís creo que es tan así que nosotros en la atención de estos casos, que como decías, en los días jueves a veces tenemos mucha gente esperando, y tenemos que además ahora por razones de sanitarias ir agendando con más espacio entre ellos. Pero nos ha pasado de notar eso que tú decías, a tal punto
que decidimos establecer una directiva a los compañeros que trabajan con nosotros de que en aras de tratar de atender más gente no aceleráramos tanto el proceso de escuchar a las personas. Y decidimos dejar a todos los pacientes o familias que llegan, dejarles 5 minutos para que ellos nos cuenten lo que les pasa sin interrumpirlos, sin hacerle preguntas ni sugerirles soluciones, simplemente dejarlos que nos hablen y nos cuenten lo que les está pasando a ellos, a su hijo, a su padre o a su madre. Y vos sabés que eso ha funcionado muy bien, a tal punto que muchos nos han dicho, es la primera vez que alguien me escucha el problema que tengo. Claro. Ese creo que es el primer reproche que tendríamos que hacerle al sistema. Sí. Y- O sea, No, dale. no. Dale. No, yo lo único que quería decir, está bien, no hay miras de cambiar el sistema, pero si vos tuvieras la varita mágica, fácil y simple para todos nosotros, ¿cómo tendría que ser un sistema en el que no pasen estas cosas? O sea, ¿qué es lo que tendría que tener? Y tendría que tener un proceso de actualización del formulario de medicamentos. Si seguimos con el sistema de formularios, tendría que tener un proceso que se actualizara con una velocidad mucho mayor a la que hoy se actualiza. Vos fíjate que hace pocos días cumplió 10 años uno de los primeros juicios que hicimos por un medicamento y seguimos haciendo el juicio por el mismo medicamento. Claro. Y los profesionales lo impresionante. siguen prescribiendo porque evidentemente la solución está ahí. Sí, es increíble. Es increíble. Justo Adri hablábamos de los tiempos, ¿no? Y que en realidad a veces el proceso es bastante rápido, obviamente el jurídico, pero nos llega un mensaje que de una persona que dice 2 veces hicimos juicio y apelación por medicación al Fondo Nacional de Recursos, gracias al doctor Cereta, un genio, pero el segundo llegó tarde porque mi esposo falleció. Y tiene un poco que ver con esto, ¿no? De los tiempos a veces... Sí. Vos fijate, Sofía, lo injusto que es que yo diga que es rápido Seguro. cuando Claro. te están contando eso, ¿no? Sí, Claro, por totalmente, eso, sí. totalmente. Sí, claro. Los tiempos no son los mismos, ¿no? Lo rápido y lo lento se relativiza de acuerdo a la óptica y a quien le toque Tal vivir cual. la situación. Bueno, Juan, muchísimas gracias como siempre por charlar con nosotros. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa y cuando aparece un titular así en la prensa queríamos rápidamente charlar contigo porque siempre estamos esperando como esa lucecita, ¿no?, en el horizonte, a ver si de una vez y por todas se puede resolver este tema para toda la gente que padece, ¿verdad?, de una enfermedad y necesita los medicamentos. Así que un placer como siempre. Gracias por lo que haces además. No, por favor, el placer es mío y quedo a las órdenes.